Bien, buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Doy gracias a Dios porque entre los cortos y los reels ya pasan de 600 visualizaciones y eso nos agrada saber, nos satisface que de alguna manera este mensaje, este corto mensaje sirva de edificación para algunos, de exhortación para otros, y que puedan ustedes replicarlos a otras personas para que muchas personas puedan ser bendecidas como usted está siendo bendecido con estos mensajes. Si así lo considera, yo le recomiendo, le exhorto, le animo a que también lo replique para que otros también puedan escuchar. Hoy quiero compartirles el complemento del mensaje de la semana pasada. La semana pasada hablamos de una declaración que definitivamente es un galardón o un honor o una dádiva de Dios en la persona de Cristo a sus discípulos. ¿Saben? Dijimos aquella vez que ¿qué habían hecho los discípulos? Mire, Jesús estaba comenzando su ministerio y en el capítulo 4, nosotros vemos acerca de Juan, y en el capítulo 4 de Mateo vemos la tentación de Jesús y en el capítulo 5 comienza él a hablar acerca de las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas nosotros encontramos que antes de decirla, él viendo la multitud se apartó y dice, y subiendo vinieron a él sus discípulos y sentándose abrió la boca y les enseñaba diciendo. Y comienza la bienaventuranza. Habían terminado las 8 bienaventuranzas y en el versículo 13 está aquella declaración, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora bien, de eso hablamos en el mensaje de la semana pasada, hablando de tremendo privilegio. No una sal en la tierra, sino la sal de la tierra. Y este artículo determina que no hay otra sal que sale en la tierra, sino vosotros. Vosotros sois lo que uno dais sazón en esta tierra, da propósito de vida. Una sal sazona, una sal da gusto. Segundo, que la sal provoca sed. Y nosotros tenemos que provocar sed de Dios, o sea, ser aquello que provoque a la gente tener sed de Dios, de su palabra. Y lo tercero es que nosotros somos los que detenemos que el cuerpo se descomponga o la sociedad se descomponga. Nosotros tenemos que entonces, a veces cueste lo que cueste, hermano. Oiga, y digo a veces porque a veces nos da miedo decir las cosas, pero la Biblia dice que no podemos callar. Pedro y Juan dijeron ante el concilio, mira, juzgad si es preciso a quién debemos obedecer, a vosotros o a Dios. Y tenemos que hablar y decir la verdad de Dios, decir la verdad de Dios en medio de este mundo. Que la acepten, algunos lo harán. Que no lo acepten, la mayoría lo hará. Pero nuestra obra no consiste en que lo acepten o que no lo acepten, sino que abramos la boca y lo digamos. Eso es la parte nuestra. El testigo testifica. Hoy quiero compartir este punto acerca de esto que dice el Señor en el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Y en este punto de introducción yo quiero decirle que no es cualquier luz. ¿Me entiende? La luz no es cualquier luz. Él nos está hablando de los fotones o partículas de este elemento que viajan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. No está hablando de eso. Ni está hablando tampoco de la luz que dijo cuando allá en Génesis capítulo 1, versículo 4, dijo, hágase la luz. No, tampoco es esa luz. Porque esa luz es creada. Él dijo, hágase la luz. No, pero él dijo, yo soy la luz. Allá en Juan capítulo 8, versículo 12, dice, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, ¿la luz qué es realmente? Bueno, vamos a ver el conocimiento de Dios. Ya vamos a entrar en lo que es la luz. En el conocimiento de Dios hay algo muy importante y es estado de conciencia. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. 3 cosas que debemos estar conscientes. 1, tenemos que estar conscientes de lo que la gracia de Dios ha traído para nuestra vida. Segundo, tenemos que estar conscientes de nuestra condición en nuestra carne. Y tercero, tenemos que estar conscientes del conocimiento de Dios, de qué es Dios, quién es Dios y de qué es capaz Dios. Usted tiene que estar consciente de eso. Para eso, el Señor dejó un texto allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, cuando Él dijo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe qué? Nosotros somos ahora una serie de personas duales. ¿Duales por qué? Bueno, porque tenemos dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y nosotros ser conscientes de este regalo de Dios nos debe llevar a entender, uno, que Dios nos ha dado, mire, cuando digo dar, porque nadie da más que Dios. Dios ha dado la fe para creer. Nos ha dado su espíritu para sellarnos para el tiempo postrero. Nos ha dado la revelación de su palabra. Nos ha dado la redención que es por medio de Cristo. Nos ha dado el bautismo del Espíritu. El Señor nos ha dado remisión de pecado. Nos ha dado justificación por la ley. Así que nosotros tenemos de Dios, por medio de esta gracia, un estatus que jamás pensamos que podíamos tener. Ahora, siendo conscientes de esto, al principio quizás no entendamos muy bien, pero siendo conscientes de esto, nosotros tenemos que tener como un imperativo que crecer. ¿En qué? En el conocimiento de la multiforme gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Mire lo que dice en el mismo Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, el versículo 18. Él dice así: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced, eso es un imperativo que el apóstol dice a la iglesia: creced. Mire, creced es tengan hambre de Dios. Como dijo el mismo Pedro, dijo: desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Tiene que haber un deseo. El Espíritu Santo provoca ese deseo de crecer. Hay que crecer. O sea, eso es una regla sine qua non. Si es realmente una persona convertida, tiene que tener hambre de Dios. Quiere conocerle más y más. Ninguno se conforma. Yo tengo 41 años de convertido, pero quiero conocerle más. Ahora puedo deleitarme más en el conocimiento de Dios porque he alcanzado un cierto nivel que me permite percibir a Dios de una manera diferente como yo lo percibía. Cuando era un niño, yo podía percibir las cosas como niño, pero ahora como adulto, percibo las cosas de una manera diferente, madura. Y así tenemos que hacer nosotros, siempre estar creciendo. Pablo lo dijo allá y lo he dicho muchas veces en Romanos capítulo 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que hay que crecer. Ahora, cuando decimos esta palabra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es la luz del mundo? Como dije en la introducción, no es la luz creada, no es la luz de los fotones o de la luz que dijo hágase la luz que discriminó entre lo que era día y lo que era noche. No es esa luz. Vea lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 4. En Juan capítulo 1, versículo 4, Juan dice así: en él estaba la vida y la vida era la luz. En él estaba la luz y la luz era la vida de los hombres. La vida de Dios es la luz. O sea, lo que viene de Jesucristo a traer, esa luz que viene a traer es la vida, la esencia del Zoe de Dios. El Zoe de Dios es luz. Él habita en luz inagotable, inaccesible. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, Moisés estaba en el Sinaí, que el Señor le estaba hablando y esa coinonía donde estaba Moisés? ¿Cómo estaba el rostro de Moisés cuando salía de eso y cuando bajaba él? Tenía que ponerse ¿qué? Tenía que ponerse un velo, porque solamente el celaje, el reflejo de la gloria, de la presencia de Dios aquí en la tierra, iluminaba el rostro de Moisés. Bueno, esa vida que está en Dios, esa vida es luz. Por eso dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora bien, esta vida que está en Dios es lo que Dios nos viene a dar a nosotros para que tengamos vida. Bien lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:10, la parte B dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora,
como dije también, no es fácil entender esto al principio. Yo sé que un nuevo creyente no puede manejar, es como un niño, no puede manejar conceptos de adulto. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque es niño. Pero el asunto es que hay que procurar día a día alimentarse con la leche para que esos huesos se fortalezcan, para que esos músculos cobren vida. Así es la vida espiritual. La leche es la palabra y hay que crecer continuamente, hay que indagar, hay que todos los días hurgar la palabra, leer un poco de la palabra, 1 o 2 capítulos, pensar en ellos, como dice el Salmo 1, dice, y en ella medita de día y de noche, o sea, rumiar la palabra, volverla otra vez a la conciencia y volver a pensar una y otra vez, para que el Señor vaya progresivamente revelándonos el conocimiento de su voluntad. Usted y yo no nos podemos quedar conformes con lo que tenemos. Ahora bien, cuando Jesús dijo así, vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Óigame, aquí hay algo que ya, como dijimos la semana pasada, la sal no puede estar cumpliendo su función en el salero. Ahí no hace nada, porque ahí no sala. Ahí se conserva, pero ahí no sala. La sal, para que cumpla su propósito, tiene que estar en la ensalada, en el arroz, en la carne. O sea, salando aquello que necesita ser salado, para que tenga ¿qué? Para que tenga gusto. O la sal tiene que salir al salero para curar aquella carne que necesita ser curada. Bueno, igualmente, él hace esta analogía y dice, bueno, aunque él no lo dice explícitamente, pero dice, así como la sal tiene ese propósito, bueno, la luz también. Y nadie enciende una luz para meterlo debajo de un almud. Un almud era como, no sé si acuerdan, aquellas jarras cuando uno era pequeño, que aquí en Venezuela vendían el maíz por litro. 1 litro de maíz era 1 kilo de maíz. Pero esa jarra era igual que un almud de aquella época. Para medir una jarra para medir capacidades, bien sea granos o líquidos. Entonces, nadie dice, voy a prender una luz para ponerle una jarra encima. No tiene sentido porque va a eliminar el oxígeno y la luz se va a apagar. Nadie hace eso, sino sobre el candelabro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ilumine. Eso tiene el propósito. La luz, cuando vino a la tierra, disipó las tinieblas. Aunque dice que los hombres amaron más las obras malas y no vinieron a la luz para que sus obras no fuesen reprendidas. Pero el propósito de la luz es ese, alumbrar primeramente a los que están en la casa. A veces he escuchado que muchas veces dicen algunos hermanos, él es como un bombillo de Porsche. Y yo sé, ¿cómo un bombillo de Porsche? Bueno, aquí en Venezuela se dice Porsche al frente de la casa. Esos que iluminan solamente para la calle y no para adentro. No. Para que ilumine a los que están en la casa. Empiece por su familia. Nadie puede dar mejor testimonio de nosotros que nuestros hijos. Nadie puede dar mejor testimonio de nosotros que nuestro esposo o nuestra esposa. A nuestros hermanos, a los que están alrededor de nosotros. A ellos hay que iluminar primero. Y dice también, y a todo el que entre. Ahora, ¿en qué se traduce esta luz? La luz se traduce simplemente en que cumple su propósito. ¿Cuál es el propósito nuestro después de esta redención o después de esta conversión que Dios ha dado? ¿Cuál es el propósito? El propósito lo señala Pablo perfectamente en Efesios. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no puede haber, óigame bien, permítame ser taxativo en esta forma de hablar. No puede haber otra obra que no sean buenas obras en la vida de un creyente. No puede haber. Eso no debe existir. El mango nunca produce guanábana. Los espinos nunca producen higo.
porque su naturaleza es contraria. Entonces, el espino producirá espinas y el higo producirá higo. Así que si nosotros somos luz, tenemos que iluminar. Amén. Tenemos que iluminar, eso es así. Si somos sal, tenemos que salar. Así alumbre vuestra luz. Óigame. Y hay algo importante esto, que es vuestra luz, dice él, delante de los hombres. Y vuestra luz no es que sea nuestra, porque nosotros no iluminamos porque nosotros somos luz en esencia, sino por la naturaleza a la cual nos ha sido invitado por Dios a vivir, por el Espíritu que nos ha sido dado. Ese Espíritu que mora en nosotros, como dijo Pablo en 1 Corintios 3:16, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Ese Espíritu que Dios nos ha dado, ha convertido este bar, este burdel, esta cosa común en algo santo, en algo exclusivo para que de allí se glorifique su nombre. Entonces, el propósito nuestro no solamente es glorificar a nuestro Dios con nuestra boca, sino que la gente cuando vea nuestras obras o nuestra manera de hablar, entonces ellos digan, wow, Dios vive en él. Así como decía Potifar de José, Dios está con él, póngalo en todo. Reconocían que Dios estaba con él. O cuando Jesús hablaba, dice, no, él habla como quien tiene autoridad. Esa autoridad la da la presencia de Dios en la vida nuestra. Y esa comunión y esa luz la da esa comunión como Moisés delante de Dios. O sea, tiene que haber ese elemento que nos haga los lums o los luminos extenderlos más y más. No somos unas luces de arbolitos de Navidad que titilamos de vez en cuando. No, somos luces permanentes que alumbramos donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos tenemos que iluminar. De donde quiera que vayamos tiene que la gente ver nuestras buenas obras. Porque la única manera de que ellos glorifiquen a nuestro Dios será viendo nuestras buenas obras. Y nadie murmure de gente que habla gamelote o gente que habla tontería o parlanchines que hacen, lo que hacen es estafar y sacarle dinero a la gente. De esos hay muchos. Pero de aquellos que somos luz, habemos poco. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones donde quiera que esté. Amén.